20 años, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en establecer que el acceso al agua potable es un derecho humano, al incorporarlo en el artículo 47 de la Constitución. Esto se logró a través de un plebiscito propuesto por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, para establecer la responsabilidad exclusiva del Estado en la gestión del agua y el saneamiento. 65% de la población apoyó la iniciativa. En 2024, después de la sequía, la crisis hídrica de 2023 y las inundaciones récord de este año, no deberíamos seguir pensando que el agua es un recurso infinito. Y sin embargo, ¿qué se hace desde el Estado para cuidar este bien común? Y nosotros, los ciudadanos, ¿qué hacemos? De marzo, Día Mundial del Agua. Marchamos hacia la Plaza Libertad, lanzando la reforma constitucional que votaremos todos en octubre. Agua corriendo en el tiempo, agua bailando hermanos de Se cumplen 20 años del plebiscito del agua y pasó de todo en relación con el agua. 20 años de que el pueblo uruguayo, el 65% dijo el agua es un derecho humano fundamental, es esencial para la vida y la gestión de ese bien común debe hacerse sustentable y solidaria con las generaciones futuras, con participación. Ha pasado de todo, la gestión de las cuencas hidrográficas, que es una de las innovaciones que pusimos, está todavía en el debe y por eso tuvimos la crisis hídrica en un mismo año, una crisis hídrica extrema como la que el 70% de los uruguayos quedamos sin agua potable en nuestras canillas y la mayor creciente del Santa Lucía que se dio fines de verano, principios del otoño, en donde tuvo los niveles máximos. Y eso es qué estamos haciendo en ese territorio, qué estamos haciendo en la cuenca y hay algo que aprendimos en todos estos años, en realidad de los 24, 25 años que venimos luchando por el agua, que territorios sanos dan agua sana, territorios degradados dan agua degradada. Y hay un mandato claro de la población de que el bien común agua no es una mercancía y que tenemos que cuidarlo y los vimos y lo sufrimos como nunca jamás capaz habíamos pensado que en un país con una red hídrica superficial y subterránea íbamos a estar en la situación que estuvimos. Hay muchísimos debes y muchísimos desafíos de cómo cambiamos el sistema productivo que tenemos hoy en nuestro territorio, que llevó a que los niveles de eutrofización, las famosas cianobacterias que todos vemos que es producto de lo que estamos haciendo, de la cantidad de fertilizantes que metemos en el suelo, del modelo del agronegocio forestal, celulósico, sojero, que estamos haciendo ahí, que miramos el mapita del Uruguay, son puntos rojos de contaminación. En el 2013, cuando al agua de Santa Lucía ingresó un organismo que producía una sustancia muy aromática, muy fuerte, con mucho olor y sabor, que generó que el agua potabilizada tuviera ese aroma, esos sabores y generara mucha preocupación sobre la posible toxicidad de esa agua. Luego y durante también ocurrieron otros fenómenos, como por ejemplo la Laguna del Sauce, con floraciones de cianobacterias tóxicas, también con aromáticos similares, que dejaron a la ciudad sin agua potable, por ejemplo, sin abastecimiento. Hubo otros fenómenos que recuerdo en las playas de Montevideo, con clausura o con bandera sanitaria a lo largo de la costa de Montevideo, y también costa de Canelones y costa de Maldonado, y Rocha inclusive. Esto ya nos estamos yendo hacia el 2019. Entonces son fenómenos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, que son síntomas y consecuencias de cómo nosotros nos vinculamos con las cuencas y con los ambientes acuáticos.
es muy importante que cada uno desde su lugar, desde el lugar donde esté, pueda tomar las acciones que vayan en una dirección más o menos en favor de, bueno, cuidar eso que es de todos. Lo que tiene que ver con toda la institucionalidad del agua, lo primero que se me ocurre es como que en teoría se forman, se nos dan oportunidades de participación y son bastante ficticias a nivel de lo que se puede resolver. Comisiones donde no hay mociones que votar, es como que sí quede bien para, incluso para no sé, como que nos dan la ilusión de participación, y esa gestión que tiene que ser con participación de la población no se está dando de ninguna manera. Las decisiones se toman en otro lado. Las decisiones, no. Y si la cosa se pone muy brava, o hay un decreto, o hay algo, una mordaza, o hay algo que frena la participación de la gente y que frena, y no me considero como parte de la sociedad culpable del estado de las cuencas. No es la población. O sea, pienso que también hay un discurso de volcar en la población el estado de cómo están las aguas, y que en realidad acá las cosas se manejan a otros niveles. Tenemos que revisar, es el sistema productivo, son los grandes capitales los que están haciendo un impacto, el mayor impacto sobre los ríos, sea tanto por el tema de los sistemas de producción, así también como lo que pasa con los embalses. ¿Qué rol pensamos que puede darle el Ejecutivo, el gobierno en general, a las organizaciones sociales? El artículo 47 de la Constitución sí habla de la participación, pero en ese contexto, la participación que vamos a tener, lamentablemente, no es muy auspiciosa. Entonces... Es testimonial, decís. Es súper simbólica. La sequía de 2023 provocó la pérdida de gran parte de las cosechas de alimentos, produjo una nueva emergencia agropecuaria y una emergencia hídrica sin precedentes en la historia uruguaya. Una de sus peores consecuencias fue la falta de acceso al agua potable para la mitad de la población. En el área metropolitana, durante semanas, salió agua salada de las canillas. La situación mejoró con las primeras lluvias de la primavera. Entre pedidos de rezos por parte de senadores y curas, referencias al precio de la Coca-Cola y matices difíciles de explicar entre agua potable y agua bebible. Pero, ¿aprendimos algo? ¿Estamos preparados para enfrentar otra sequía? OCE, ¿trabaja en campañas para ayudarnos a entender la importancia del agua? Parece que otra vez sentimos que el agua es algo potable, sale de la canilla, abro la canilla y sale. ¿O se no debería hacer campañas de concientización sobre el agua? ¿Es una cosa que pensaron? ¿Cambiamos la relación que tenemos con el agua? ¿Somos conscientes que no hay muchos países del mundo donde yo abra la canilla y salga agua que me puedo tomar? Sí, es un milagro, ¿no? Que la misma agua que nosotros usamos para lavar el piso o para alejar nuestras aguas servidas, nosotros pretendamos que tenga la calidad como para beberla. Es un orgullo también para OCE eso. Puede ser que en la gente no esté el tema, pero en nosotros sí está. O sea, nosotros quedamos traumados, una palabra muy fuerte me parece, pero nos dura la tensión que vivimos el año pasado y el organismo está tenso por ese tema. Y prueba es algunas cosas que hemos pasado. Pero, por ejemplo, ya no somos los mismos. Por ejemplo, Montevideo, en febrero del año pasado, gastó 702.000, para ser bien precisos, metros cúbicos en un día. Creo que el 10 de febrero, eso sí no recuerdo bien. No llegamos a 640.000 este año. Está bien que llovía cada tanto y eso hace que la gente gaste menos agua, pero yo creo que algo pasó. Pasó que nosotros regularizamos más las presiones, las estabilizamos más en toda la red, pero también tal vez pasó que la gente quedó un poco sensibilizada. Y miren que no es que no la tome al agua, la gente toma el 2% del agua, si es que toma, ¿verdad? Pero el agua se va en otras cosas, en tirar la cisterna, en lavar cosas
mojar demasiado cosas que no deberíamos ¿Y no usar. debería OCE hacer campaña para tratar de que no lavemos los autos con agua potable, por ejemplo? Yo entiendo que debemos cuidarla, pero no prohibir. Yo creo que en la medida que nosotros podamos tener una oferta para esa demanda, creo que tenemos, no sé, es una posición, pero la campaña de que la gente no debe usar indiscriminadamente, en cierta forma, está en la tarifa también, porque si uno gasta más, le subimos el precio, o sea que le estamos incentivando. Una posición es que hacer una campaña permanente de uso, puede ser, en general no sé, siempre lo ha hecho, que usemos cuidadosamente el agua. Puede ser que estemos necesitando alguna campaña de eso. Yo creo que tampoco la gente se ha olvidado. Por lo menos a mí me lo recuerdan cada vez que ando sobre todo por Montevideo, me lo recuerdan y no me lo recuerdan mal, me lo recuerdan bien. Qué difícil que estuvo, yo creo que está presente en la gente todavía ese tema. OCE y el Ministerio de Ambiente anunciaron la construcción de una planta potabilizadora en Arasatí, mediante la iniciativa privada Consorcio Aguas de Montevideo, compuesto por las empresas privadas SACEM, Berques, Ciemsa y FAST. El objetivo es captar agua del Río de la Plata, al que se considera una fuente infinita de agua para potabilización. Sin embargo, un importante grupo de científicos de la Facultad de Ciencias advierte que esta no es ni puede ser considerada una fuente infinita, porque su calidad está comprometida por las floraciones de cianobacterias y la salinidad que supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados. Científicos como Luis Auriot también subrayan que es urgente cuidar la principal fuente de abastecimiento de agua potable que viene de la cuenca del río Santa Lucía, acumulada en la represa de Paso Severino en Florida y potabilizada en la planta de aguas corrientes en Canelones. Es engañoso decir que es infinita, es limitada por varios aspectos, porque la limitan varias condicionantes que tampoco se conocen muy bien. Una es que el agua del Río de la Plata en esa zona, en Arasatí, es propensa a tener intrusiones marinas durante los periodos de sequías. Y cuando más necesitamos agua para potabilizar es cuando hay bajos caudales en general y el océano Atlántico tiende a ingresar al Río de la Plata y eso hace que no se pueda potabilizar el agua por la cantidad de sales que tiene, ¿no? Entonces se diseña un polder o un embalse que va a tener las dimensiones tales como para poder brindarle agua a la ciudad de Montevideo durante un máximo de 80 días. Pero ¿cuánto brinda? Un 20%. No nos va a brindar el 100% de agua de la ciudad, lo que empiece la ciudad, durante 80 días. Y tiene otras condicionantes, eso es una de las condicionantes que va a estar limitado por los periodos de salinidad. Y eso lo va a estar sufriendo Santa Lucía también al mismo tiempo, porque va a también estar sufriendo la escasez de agua, como ya lo hemos sufrido durante estos últimos años. Entonces eso hace que vamos a depender de un reservorio. Ese reservorio va a estar extremadamente contaminado porque es agua que se bombea del Río de la Plata, se la acumula ahí, con cianobacterias, con una cantidad de contaminantes, y va a estar en un embalse que va a estar sobre el acuífero Raigón, que tiene una cantidad enorme de nutrientes, sobre todo nitrogenados, que van a poder contaminar esa agua, adicionalmente a la agua contaminada, como está contaminada por el Río de la Plata. Entonces va a ser un gran problema el reservar volúmenes de agua en ese lugar para potabilizar, por su alta toxicidad, ¿no? Se habló en su momento durante la crisis y después también dejó de estar en la agenda, es el tema de cuánta agua se desperdicia por roturas, pérdidas, etc. ¿Cuánto agua perdemos por ahí? El 50% es un número real. Ahora, perdemos el 50% desde hace 40 años. Es un tema que tenemos que solucionar porque es un tema crónico. Yo creo que no pasa tanto por la disponibilidad de recursos humanos, pasa más por la vejez de las tuberías, que muchas de ellas tienen 100 años o más. ¿Cuánto costaría hacer esos cambios? Bueno, anda algún número por ahí que ronda los 400 o más millones de dólares cambiar todas las tuberías. Pero ¿saben lo que implicaría cambiar todas las tuberías? Significa, si me permiten la palabra un poco rural, arar
todas las ciudades del Uruguay, o sea, dar la vuelta a todas las ciudades del Uruguay. En algún momento vamos a llegar a un punto en el que no va a ser tan fácil de arreglar, o que ya no es tan fácil de arreglar, va a ser directamente imposible. El problema es qué es lo que arreglás. Si vos arreglás el sistema o arreglás el agua potable que sale de la canilla. Hoy en día lo que tenemos es un sistema que distribuye los costos de quienes acumulan la riqueza. ¿Tá? Acumulan riqueza los sojeros y los grandes terratenientes que cultivan, y distribuyen los costos en la potabilización. Porque lo que tenemos es una tarifa de OCE que es cada vez más alta, porque los costos de potabilizar son cada vez más caros, pero no porque el agua mágicamente sea más contaminada, sino porque hay quienes lo contaminan. El gobierno está proponiendo una solución, para nosotros una falsa solución, como es el proyecto Neptuno, que solamente va a abastecer un 30% de la demanda del área metropolitana, que toma agua del río de la Plata, que fue el agua que tomamos en la crisis hídrica, pero 50 kilómetros subiendo por el río Santa Lucía. Imaginen ustedes, 50 kilómetros subiendo, esa era la calidad del agua del río de la Plata, la que tomamos en crisis hídrica, que no se puede potabilizar cuando hay niveles de salinidad, cuando hay niveles de floraciones de cianobacteria. Están los trialometanos en el río de la Plata que son cancerígenos, que es la Organización Mundial de la Salud los denuncia, y eso es el agua que nos van a dar, pero eso abastece solo el 30% de la demanda cuando perdemos el 40%, y además tuvimos que volver a los papeles de cuando redactamos la reforma y los constitucionalistas nos decían si ponemos que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, los privados no van a poder volver, se tienen que retirar los privados que tenemos. Sin embargo, el proyecto que propone este gobierno, el proyecto Neptuno Arasatí, son 5 empresas privadas que van a gastar 211 millones de dólares y van a cobrar en 17 años 800 millones de dólares que vamos a pagar todos los uruguayos en la tarifa, desde Artigas hasta el Chuy, hasta Colonia, hasta Montevideo. La alta concentración de floraciones de cianobacterias detectadas en el Río de la Plata no es una buena noticia. El 15 de enero de 2022 se registró por satélite una floración de más de 80 kilómetros de largo que se estancó en el frente de salinidad de Punta del Tigre, el lugar donde sería la toma de agua para la planta potabilizadora de Arasatí a 1.700 metros de la costa. El proyecto, en definitiva, con el objetivo de reforzar la capacidad de abastecimiento del sistema de agua potable a la región metropolitana de Montevideo, que abarca todo lo que es sur de San José, buena parte del departamento de Canelones y propiamente todo el departamento de Montevideo, contempla una serie de instalaciones que justamente permiten captar agua, tratarla y aducirla y conducirla a todo el sistema de distribución. Un punto de partida, digamos, en cuanto al objetivo del proyecto es satisfacer básicamente 2 grandes debilidades que tiene el sistema actual. La primera de ellas, una insuficiencia ya observada en ocasión de la sequía reciente del 2022-2023, ¿no? Donde claramente el sistema actual, basado en una exclusiva planta potabilizadora ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, y donde, tomando agua del río Santa Lucía, con una única reserva de agua para momentos de estiaje en Paso Severino, resulta insuficiente en capacidad de absorber esos esporádicos o eventuales periodos de sequía que justamente no permiten contar con la materia prima para poder tratar y aducir. Y la segunda objetivo es la vulnerabilidad que tiene el sistema de estar dependiente de una única planta, de un único sistema de abastecimiento, de una única fuente, el río Santa Lucía con esta reserva, y de alguna manera 3 aductoras principales que son las que transportan el agua hasta el sistema. Entonces, este proyecto, fue la intención del contratante, que es la Obra Sanitaria del Estado, la OCE, es cómo lograr
vencer esas dos debilidades o reforzar a partir de incorporar una nueva fuente independiente de la existente, lo que le da una reducción sustantiva a la vulnerabilidad y a su vez poder aportar ese complemento de capacidad a nivel de fuente, tratamiento y aducción que refuerce el sistema actual. Entonces, de manera que combinados ambos sistemas permiten garantizar una oferta segura en cantidad y calidad de agua en un horizonte amplio del proyecto, de los próximos 20, 25 años, en un contexto de, digamos, de crecimiento y de una dinámica de crecimiento. Si uno viene desde el Chuy por la costa, ¿no?, tomando agua, probando cómo evoluciona la salinidad, pasamos desde el océano y nos vamos hasta el comienzo del Río de la Plata, en Punta Gorda. Se da, en términos estadísticos, una brusca caída de la salinidad en la zona de Quillú, inmediatamente unos 10, 15 kilómetros aguas abajo del emplazamiento elegido en Arasatí, en un contexto de oferta casi infinita, ¿no? Porque el Río de la Plata, con sus tributarios, estamos hablando de caudales medios de miles de metros, 22.000, 25.000 metros cúbicos segundo. Entonces, una obra de captación en un sitio preciso que tiene esta justificación, es el sitio más próximo que tiene las mejores condiciones de calidad suficientes para abastecer esta demanda, ¿no? Estudios de factibilidad de este proyecto no están teniendo en cuenta el cambio climático, el aumento del nivel del océano, que es algo que está proyectado, que se conoce y que se puede modelar. Entonces lo que vamos a tener con el aumento del nivel del océano también es un ingreso del océano Atlántico mucho más intenso hacia el Río de la Plata y hacia el río Santa Lucía, lo que haría que durante periodos de sequía tengamos una invasión del océano, como ya pasó en el periodo de sequía que ya tuvimos, sobre la propia Santa Lucía y sobre aguas corrientes. La zona propia de Arasatí, que es una zona que tiene unas barrancas muy importantes, que son yacimientos paleontológicos de Uruguay. Hay zonas de humedales también muy importantes en esa zona. Y luego, sí, las tuberías y la zona por donde tienen que pasar, que es por la propia Santa Lucía mismo, van a tener problemas en el corte del flujo de agua que va a tener esos humedales. Porque esas tuberías, esas cañerías van a provocar una barrera horizontal que va a generar un quiebre en los flujos superficiales de agua y de organismos, ¿no?, que hay en la propia área. Yo diría que se están trabajando en dos niveles. La administración, en la expropiación y en las servidumbres por donde van a pasar las tuberías y donde se van a implantar las distintas instalaciones. Y el Ministerio de Ambiente con el trámite, estudiando el trámite de las autorizaciones ambientales. Y otra cosa que también ha formado parte, y es uno de los argumentos de quienes hacen esos planteos a la justicia, es que el lugar que se eligió para hacer la extracción no es el mejor, que la calidad del agua donde se extrae no es la mejor. Mira, el lugar es multifactorial las razones por las que está ahí. Cuanto más al oeste nos hubiéramos ido, tenemos más chance, por ejemplo, de que el agua tenga más probabilidades de ser dulce o tenga menos probabilidades de no ser dulce. Exacto. Para decirlo, que creo que es lo menos. Arasatí y Neptuno van en la línea de promover la inversión extranjera directa. Esencialmente va en esa línea. No viene a resolver un problema de escasez de agua, no viene a resolver ningún tipo de problema de eso, viene a promover la inversión extranjera directa. Es buscar que empresas vengan a invertir, porque supuestamente nos gusta la inversión, porque nos gusta la parte en la que se construye la planta, eso aumenta un poquito el PBI, pero después pagamos las deudas de eso. Pero aún así podría haber inversión en un lugar que fuera más fuera acorde ese. a la resolución del problema. Como se habló de la construcción de una segunda represa, una potabilizadora en Casupá, que la pendiente te ayude a llevar el agua, no que tengas que todavía depender de corriente eléctrica para llevar la agua hacia arriba, además del desastre y además de que es un lugar tremendamente contaminado y con muy pocas posibilidades
carísimo para potabilizar y con agua con sal, o sea, no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido, pero a su vez la inversión podría ser mejor pensada, ¿no? Podría ser, no sé, más acorde a lo que necesitamos. ¿Vos sentís que en Uruguay entendemos lo importante que es el Santa Lucía y otros lugares que nos dan esa agua que tomamos? No podemos generalizar, porque nosotros sí entendemos, pero yo creo que falta bastante conocimiento, conocimiento lindo ese de venir y disfrutar esto que tenemos, y también conocimiento académico, sobre todo a nivel de la clase política, que es quienes deciden sobre nuestros bienes naturales, sobre nuestra soberanía también. Santiago Dárdano integra la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía desde que se creó. Esta asamblea es una organización ambiental que funciona desde 2013, cuando, al sentir un fuerte olor en el río, por la presencia de lo que luego sabrían que eran cianobacterias, se empezaron a juntar para ver qué podían hacer. Varios integrantes de la asamblea ya militaban juntos desde 2004, recolectando firmas para el plebiscito que logró la reforma constitucional por el derecho al agua. Junto a vecinas y vecinos, niños y adultos, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía realiza monitoreos participativos para mirar lo que pasa en el cauce y entender en profundidad qué es una cuenca. Cuando hacemos muestreos con el laboratorio popular, que es otra pata que tiene la Asamblea, muestreamos para tener datos propios, que no dependan de organismos estatales, por ejemplo, porque bueno, nos gusta cotejar la información y bueno, tomamos muestras, hacemos algunos análisis. ¿Y las toman en lugares específicos? Sí, tenemos algunos puntos específicos donde vamos a tomar. Periódicamente cuando el río nos deja, ¿no? Hoy no es el caso, pero tomamos en la toma de agua del Sausal, que era la antigua toma de Ose, que esa planta se abandonó ahora. Tomamos acá, en el Náutico y puntos río abajo, en la Picada. Y tenemos como para ir generando una base de datos de lo que pasa. ¿Y qué buscan específicamente? Y buscamos básicamente nitrógeno, no buscamos nada, en realidad tratamos de analizar lo que tiene el río, que son, se le llaman nutrientes, que no son nutrientes como piensa la gente que son nutricionales, como comida, como alimento del río, sino que son restos y desechos del exceso de uso de agrotóxicos y de fertilizantes. Entonces eso cambia la química y la física del agua y su composición y también la vida del río, ¿no? Capacitados por docentes universitarios a través de un espacio de formación integral, toman muestras del río que son analizadas en el laboratorio. Como resultado de los análisis químicos, se registró fósforo, coliformes, cianobacterias, glifosato y su metabolito de degradación, AMPA, que tiene efecto directo sobre la salud humana, en los alimentos y agua de consumo, e impacto sobre el medio acuático. El año pasado algo que me impactó muchísimo fue que se hizo un monitoreo en el análisis químico, en el río Santa Lucía mismo, en la Cañada de las Negras y en el Colorado. Se volvió a ver sobre lo que había. Y bueno, y dio 60 veces más
coliformes, porque el monitoreo era como coliformes para ver calidad de agua en relación al conteo de coliformes, dio 60 veces más de lo que establece el decreto de aguas, que ya igual el río está catalogado de una forma que no es ni siquiera para tomar. Entonces, eso se vuelca a la comunidad, se cuestiona. Por ejemplo, se vio que había más coliformes aguas arriba de una empresa que hay acá que contamina y menos coliformes aguas abajo. Entonces decíamos, bueno, ¿es más calidad aguas abajo? No, en realidad están vertiendo cosas tan complicadas que ni siquiera permite el desarrollo de coliformes. Y está acá vertiendo aguas la Cañada de las Negras. Seguimos creyendo que abrimos la canilla y sale agua potable como algo mágico. Usamos la misma agua para ducharnos, lavarnos los dientes, los platos, el auto o regar el jardín. Usamos agua potable al tirar de la cisterna. Tal vez la sequía hizo que nos diéramos cuenta de que la magia se podía acabar, pero esa conciencia duró unos pocos meses y olvidamos rápido esta tragedia. Vivimos un momento de situaciones extremas, sequías e inundaciones, y los políticos en campaña electoral lo abordan poco o casi nada. Este año, la creciente que hubo ahora en marzo llegó a superar la del 2019, que había superado la del 900. La del 24 de ahora superó en algunos lugares un promedio de 15 centímetros a la del 2019. Y en daños a la población también superó bastante, porque después que el río entra al pueblo, 20 centímetros es un montón de casas que se anegan, ¿no? Y bueno, es muy complicado para la población y no se recupera de un día para el otro. Y no es casualidad. Digamos, no. ¿qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? No es casualidad. Con la Asamblea venimos estudiando básicamente las cosas que puedan tener incidencia en esto, sobre todo desde el 2019, que fue una inundación extrema para todos, nos tomó por sorpresa y bueno, y empezamos a buscar información y estudios que se habían realizado. Encontramos algunos estudios en Argentina sobre, por ejemplo, el cambio en el uso del suelo, el impacto que tenía la siembra directa, el cambio del campo, de la cobertura del campo natural, ¿sí?, por el agronegocio, básicamente, que es la siembra directa, y que, bueno, en muchas zonas de la cuenca del río Santa Lucía se ha arrasado incluso hasta con el monte, que el monte nativo, sobre todo el monte costero, le da una dinámica al río que no es rectilínea como la de los campos cultivados. Tiene un montón de galerías por donde corre el agua y, bueno, eso le da una velocidad adecuada al agua y más la absorción, porque son suelos orgánicos todos. Igual que el campo natural, también, que lo antecede, también es una esponja que retiene mucha agua, que tiene su incidencia en el rozamiento del agua antes de llegar al cauce principal y tiene su incidencia en la retención de agua cuando hay escasez de agua. Con el modelo productivo, como el piso no absorbe tanto, menos absorción, el agua se desplaza mucho más rápido, no se retiene, tampoco se recuperan los acuíferos, que son una parte fundamental que nunca aprendemos en el ciclo que nos enseñan en la escuela. Nos enseñan que llueve, el agua va al río, va al mar y se evapora y llueve de nuevo. Pero está la parte, digamos, de esos órganos subterráneos que tienen los ríos, que son los acuíferos, que hay, por suerte acá hay bastantes. En algunas inundaciones hemos planteado el tema del manejo de la represa de Paso Severino. Y la respuesta de la OCE, que no digo que esté mal, es la realidad, es la represa de Paso Severino se construyó para abastecer de agua potable a la comunidad, para moderar el flujo del río en vistas de potabilizar agua en aguas corrientes. No tiene el rol de solucionar el tema de las inundaciones, no fue construida para eso, no fue pensada para eso. Pero entonces nosotros tenemos un problema que son las inundaciones. La OCE capaz que puede colaborar, capaz que no. Ahí yo te decía, entonces el Estado tendría que estar. Yo me ocupo del agua potable, no me ocupo de las inundaciones. Entonces ahí hay un montón de tensiones. Y por supuesto que no solo la OCE, el Estado tiene que estar en otras. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo.
Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería es el que está impulsando un modelo productivo que está probado que genera distintos problemas. Genera un problema de calidad de agua, genera un problema en la escasez de agua y también la abundancia. O sea, en las sequías, en las inundaciones y en la calidad del agua potable. En la medida en que se promueve que se plante hasta lo más cerca posible del curso de agua, que se plante con siembra directa, que es un sistema que lo que hace es tiramos glifosato, sacamos todo lo que hay, el glifosato después va al río y genera un problema de calidad de agua, plantamos sin mover la tierra, plantamos haciendo unos pequeños surcos, los mínimos para poner la semilla. Después ponemos más glifosato, porque en general la semilla es resistente al glifosato, entonces ponemos más glifosato para que no crezca nada más que la semilla que yo planté. Seguimos contaminando. Tiramos fertilizantes, fosforados en general, que también generan las cianobacterias. Y entonces, después crece, cosechamos, y entonces, ¿la tierra qué pasó con la tierra? Con el suelo. El suelo quedó compactado, disminuyó su poder de absorción, entonces no retenemos agua. Todo eso genera un problema de sequías, de inundación. Cuando el agua es poca, no tenemos agua reservada. Cuando el agua es mucha, no tenemos quien la retenga. Y cuando el agua está contaminada, no tenemos quien la filtre. Y después la cuenca del Santa Lucía, hay otras formas de producir, hay muchas propuestas de la academia, hay muchas propuestas de las organizaciones y de la gente que vive en la zona de cómo revertir esos procesos de degradación que tienen hoy nuestras cuencas. Hay modelos como lo que pasó en la Laguna del Cisne, donde bueno, hubo una voluntad política de decir, bueno, acá no vamos a poder plantar más con agrotóxicos, sino que tenemos que hacer una reconversión de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, hay que plantar de forma agroecológica y todo para que la cosecha del agua llegue sana. Si hiciéramos eso en la cuenca del Santa Lucía, tendríamos muchísimo más empleo, muchísimo más producción y muchísimo más salud para quienes viven en la cuenca y quienes también usamos estos ecosistemas. Si nosotros ponemos como eje, como centro, la potabilización de agua, el resto de las actividades que se realizan en la cuenca tendrían que estar condicionadas por esa prioridad. El río Santa Lucía se lo utiliza como depositario de todos los excesos. Como vertedero. Como vertedero de todo eso, y al final de la línea queremos sacar agua para potabilizar. Entonces tenemos una contradicción. Es casi como si quisiéramos tomar agua del water, ¿no? Claro. Como una relación así. Claro, pero lo hacemos un poco cerrando los ojos porque se tiran en otro lugar y nosotros abrimos los ojos y sacamos el agua de este otro lugar. Entonces no queremos ser muy conscientes de lo que está pasando aguas arriba, ¿no? No podemos inventar otro río, no podemos traer otro río y ponerlo acá cerca, pero pensándolo en un escenario de 2050, por ejemplo, los planes que se están planteando actualmente, como Arasatí y como Casupá, nos están planteando que el río Santa Lucía va a seguir siendo la principal fuente de agua potable. Arasatí tiene las características de que enfrente, en el río de la Plata, hay como una especie, vamos a hablar fácil, como una especie de hondonada que permite que el caño que se mete dentro del río de la Plata tenga una profundidad razonable, por ejemplo 4 metros. Eso permite que si hay una bajante no se forme un vórtice y le entre aire a la tubería, y que no le hace bien a las bombas y otro tipo de cosas. Y también evitar un poco el tema algas, que es un fenómeno más superficial en general. O sea, entonces es un lugar estratégico en cuanto a la profundidad que podemos, si nos metemos dentro del río, y además tiene una distancia que un poco compensa lo caro que es irnos hacia el oeste, pero también estadísticamente la salinidad, por todas las medidas, y que además se siguen haciendo esas medidas, es un valor dominable la mayor parte del tiempo. Ahí coinciden 2 o 3 factores relevantes muy interesantes
y diría yo que muy afortunados. El primero es lo que yo hablaba de cómo evoluciona hay una competencia de desplazamiento hacia el oeste, caída brusca de la salinidad, como hablaba. Ese es el primer factor. Pero lo interesante es que después se da en ese punto una proximidad de las zonas profundas del Río de la Plata. Hay zonas con 5 o 6 metros que se dan en un rango de unos 2 kilómetros. Si nos vamos más hacia el oeste, hay banco de arena, toda la desembocadura del arroyo Cufré de golpe se vuelve a levantar y de alguna manera nosotros lo ortodoxo, lo seguro es ir a una zona con suficiente profundidad, muy estable en términos de movimientos de arena, entonces hay todo un estudio de corrientes a eso. Y a su vez nosotros tomamos el agua a casi 5 metros de profundidad, fuera de lo que llama la zona eufótica. La luz solar con los niveles de turbiedad que tiene el Río de la Plata no penetra más de 1 metro, 1,20 m, niveles oscila ahí, dependiendo de la turbiedad. Y por debajo de eso no hay luz y eso reduce, genera una mejor calidad de agua de fondo, diría yo, y es por eso que ese factor actúa. El tercer factor es económico. Cada vez que yo me voy hacia el oeste... Es más caro. Es más caro. Es 1 kilómetro, es $1 millón más. Y es ¿Y tanto más de energía. Y sin duda que pesan. Pero digo, encontramos condiciones perfectamente admisibles, positivas, que coincidan con los estudios de la OEA del año 70. O sea, no es casual. De hecho, OCE ya había prospectado esto en el año 2003, 2004. O sea, hay información particularmente por qué en ese lugar. Tras analizar el informe de viabilidad ambiental del proyecto Arasatí, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu Tucu llevaron el caso a la justicia para que OCE no firme el contrato con Aguas de Montevideo. La justicia suspendió el proceso del proyecto Neptuno y ordenó a OCE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. Fallos y apelaciones mediantes. El 24 de junio de este año, el juez Alejandro Recarey ordenó a OCE que no suscriba contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, hasta que se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario. El 16 de julio, OCE apeló este fallo y actualmente se espera una nueva resolución judicial. La planta de Arasatí se fundamenta en el crecimiento demográfico del Uruguay. Va a crecer la demanda porque va a crecer la población. Siguen inventando... No hay ningún elemento para seguimos pensar buscando el documento para que el candidato a presidente Delgado siga poniendo en su plataforma de gobierno el crecimiento demográfico para justificar Arasatí. Y bueno. ¿Y en qué está Arasatí después del recurso? Bueno, en este momento tenemos varios recursos. Arasatí está el estudio de impacto ambiental que con la nueva modalidad de transparencia, por suerte pudimos acceder a él. Vimos que no habían tomado todas las sugerencias que habíamos hecho el estudio de viabilidad ambiental, por lo tanto también hicimos un escrito. Están ignorando la bibliografía científica de los últimos 10 años, por ejemplo, de floraciones. En ese estudio de impacto ambiental el cambio climático no existe. Realmente tiene muchísimas carencias técnicas, de huecos, pero aparte que no cumple con el mínimo requisito científico, por lo tanto no ha salido lo que estamos esperando, es el estudio ambiental resumen para la puesta de manifiesto y poder todas y todos opinar sobre eso. También le vamos a pedir a la población que lo miren, que entren a la página, que también van a tener aportes para todos opinar, porque entendemos que son las instancias que nos quedan. Por otro lado, hay un recurso de suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que OCE y el Ministerio de Ambiente han puesto todas las trabas, inclusive las trabas a los testigos que eran científicos reconocidos, pero como ya tienen trabajos que sustentan y que muestran académicos que en esa zona no se puede construir una planta potabilizadora, no son parciales, por lo tanto no los quieren. Estamos viendo, tampoco aceptan la contraprueba del estudio que presentamos de 50 páginas sobre el estudio de impacto ambiental, y también, por suerte, tenemos la medida cautelar de no innovar, que el Tribunal de Apelaciones de lo Civil dijo que la justicia sí puede accionar, tiene que ver si hay algo que va a producir
contaminación o que puede afectar la salud del medio ambiente o de la gente, la justicia sí es un lugar a tratarlo, por lo tanto ese recurso también sigue. Los estudios ambientales se presentaron en diciembre, lo ha estudiado DINASEA, ha hecho una serie, está en la dinámica de algunos pedidos de información adicional que se vienen completando. A eso lo sucede el análisis final, las audiencias y el otorgamiento de la autorización ambiental, ¿tá? En paralelo está corriendo el plazo para la firma de contrato, que después tiene la autorización ambiental como condición previa, junto con la aprobación del proyecto por parte de OCE, del inicio de obras. Eso no estaría afectado por ciertos procesos, digamos, en el terreno judicial que están corriendo. Lo que tengo entendido que eso no actúa como un elemento vinculante que pueda afectar el desarrollo del proceso licitatorio, de contrato y de ejecución. Lo que uno percibe desde nuestro lugar es que es un proyecto del Ministerio de Ambiente. Es una propuesta que está promocionada por el Ministerio de Ambiente. Entonces es muy difícil ver cómo el Ministerio de Ambiente puede ser crítico de un proyecto privado, a la vez ser promotor de ese mismo proyecto y no cuestionarlo, no cuestionar su factibilidad. Sin agua, la vida no es posible. De eso no hay dudas. Sin embargo, lo damos por sentado y olvidamos lo que ya pasó. Puede volver a faltar en cualquier momento. Con este panorama, ¿qué se debería hacer para mejorar la gestión del agua potable en Uruguay? No sé si solo campañas, pero tendría que tomar su rol, que es de cuidar las fuentes de las cuales se surte de la materia prima para producir agua potable, que está además en su carta magna. Tenemos legislación bastante bien nosotros y dentro de los entes que tienen competencia con el río y con los recursos, si se hicieran las cosas mínimamente aceptables, sin duda sería otro el panorama. Te pregunto porque incluso, por ejemplo, en otros países la boleta de la OCE o la boleta del agua en otros países dice qué sustancias tiene el agua que estás tomando. Claro, eso es una de las cosas que también se ha pedido que traiga los análisis publicados cada factura, como te trae la botella de agua embotellada, como traen todos los productos, que sería muy importante además para la soberanía de los consumidores y decidir si tomarla, no tomarla, hervirla y demás. Es cuestión de voluntad política y de sentido común y de solidarizarse. Para nosotros el acceso al agua potable es un derecho humano, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es asegurar que no se convierta en una mercancía, como nos pasó en la crisis hídrica, que teníamos que sacar plata de nuestro bolsillo para comprar un bidón, todos, desde el primero hasta el último, y sabemos que hubieron sectores que no pudieron acceder a ese porque derecho humano. Tener dinero implicaba poder comprar de a 6 los bidones y vaciar los supermercados. Y en ningún momento pusimos, como la leche, esto tiene que tarifarse. No hubo un límite para el lucro de esas empresas. Cuando el agua que esas empresas embotellan, en la Constitución, y el pueblo uruguayo lo dijo hace 20 años, todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, son de todas y todos nosotros. Sin embargo, ellas las envasan y nos cobraron, y en una crisis en donde no estaba pudiendo el sistema metropolitano dar agua potable, no tuvieron ningún límite a su lucro cuando deberían haber distribuido el agua al costo. Lo preocupante para el escenario 2050 es que vamos a seguir dependiendo de una sola fuente central de agua para nuestra zona metropolitana, que para la seguridad hídrica de una ciudad se debe cumplir lo que se llama regla de oro, que es que una ciudad tiene que estar suministrada o nutrida de agua potable por 2 plantas, tal que cada una pueda brindar el 70% del suministro total. Por si una sufre un problema, cae. Una colapsa, cae por X razón, la otra le puede dar suficiente agua a la ciudad y se mantiene una seguridad hídrica. Eso no se cumple. Y no se cumple tomando el proyecto Arasatí-Neptuno, porque donde caiga Aguas Corrientes vamos a estar dependiendo, suministrándonos con un 20%, que no es suficiente. Y con Casupá también estamos frente al mismo escenario, porque Casupá está planteado como un embalse de regulación de caudales de Santa Lucía para brindarle agua a Aguas Corrientes.
Entonces, cualquier colapso de aguas corrientes, Cae Casupá. el agua de Casupá no va a ser útil. Entonces, estamos frente a un escenario que es muy preocupante porque no se está solucionando el tema de fondo, el suministro seguro de agua y a su vez, por lo que han dicho otros colegas que trabajan en temas de potabilización, y conocen muy bien el presupuesto de la OCE y se conocen los costos de este emprendimiento, compromete los fondos para inversiones de OCE por los siguientes 18 años y compromete más de la mitad de su presupuesto. Entonces, estos colegas plantean que no saben cómo va a ser la OCE en los siguientes gobiernos para poder sostener los otros planes que tiene previstos, como por ejemplo saneamiento en el interior. Creo que estamos trabajando para estar más cubiertos, pero para eso faltan 2 años y medio, que es lo que lleva a hacer la obra de Arasatí. Mientras tanto, tenemos que sobrevivir con lo que tenemos. Igualmente creo que estamos mejor que hace un año. Este debate que se hace de, bueno, que el agronegocio trae divisas, no, el agronegocio cuando uno pasa la raya y mira el censo agropecuario que todavía no lo sacan, pero ya tenemos datos y sabemos lo que pasa, o sea, expulsó a los pequeños y medianos productores de la cuenca y estamos produciendo commodities muchas veces en zonas francas o que se están llevando nuestra agua y nuestra tierra, no para satisfacer la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria de quienes vivimos en Uruguay, pero también quienes vivimos en la región o en el planeta, sino para satisfacer un sistema capitalista que vive de estos commodities y nosotros solamente damos nuestros bienes naturales y quedamos con los desechos de ese modelo capitalista que, bueno, que consume por 4 planetas y tenemos solo uno. Es necesario que tomemos conciencia de que el agua es un bien limitado, que puede agotarse y que si eso pasa, no podemos sustituirla. Para exigir este derecho, es obligatorio tener un profundo conocimiento de nuestro entorno y eso, lejos de la magia, es educación ambiental.